Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran gusto poder vernos una vez más, el poder llegar hasta tu hogar y poder compartir este día en el cual vamos a buscar de nuestro Señor y vamos a pedirle esa bendición que necesitamos, esa palabra que anhelamos, por supuesto, de su Espíritu Santo y que haga de este día un día súper especial. Quiero que me puedas acompañar a la Escritura, en la cual vamos a continuar viendo un poco los temas que hemos venido viendo. Te recuerdas que vimos acerca del día de Pentecostés, también vimos acerca del avivamiento o avivados, y también vimos cómo tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Es decir, todos y cada uno de estos temas tienen que ver entre sí, tienen que ver con nuestro amado Espíritu Santo y lo que Él produce en nuestras vidas. Así que quiero que me acompañes por favor al libro de Éxodo en el capítulo número 3. En el verso 1 inicia diciendo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Verso número 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he visto su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. En este pasaje podemos observar ese momento en el cual Moisés es llamado por Dios, así le llamamos. Y esto nos va a dejar ver muchas cosas impresionantes. Pues lo primero que tenemos que ver es que Moisés tiene un encuentro con Dios. Ese encuentro sobrenatural con Dios cambia por completo su vida. ¿Te recuerdas? Él estuvo 40 años en Egipto, nació allá como un egipcio. Desde muy pequeño lo llevaron nació siendo hebreo, pero lo llevaron creció siendo egipcio al haberlo llevado al palacio del faraón, porque la hija del faraón lo tomó como suyo. Y ahí le dieron toda la educación que él podía tener como un príncipe, y a los 40 años sucede aquel hecho que termina matando a un egipcio. Y esto se sabe en Egipto, y él sale huyendo y se va al desierto, a la tierra de Madián. Allá él se casa, empieza a hacer una nueva vida, y pasan otros 40 años, y es este momento en el cual él una vez más empieza a tener un cambio en su vida. Él ya de 80 años, siendo un pastor, él pastoreaba las ovejas, y dice que las estaba llevando cuando de repente tiene una visión, mira algo extraordinario. Y ese algo extraordinario era una zarza. Una zarza es como un arbusto enredado. En las películas del oeste, tú seguramente has visto algunas de esas. Esta zarza estaba allí quemándose. Definitivamente, debajo de aquel calor del desierto, en esas condiciones tan secas, es muy fácil que una zarza o una madera que estuviera seca, por supuesto que podía tomar
quemarse, en cualquier momento. Esto no le hacía ninguna sorpresa a Moisés. Es decir, él estaba acostumbrado a ver zarzas, estaba acostumbrado a ver zarzas ardiendo. Él había sido un hombre estudiado 40 años en Egipto, es decir, él definitivamente no tenía ningún problema con conocer el fuego. Y número 2, él tenía ya 40 años siendo un pastor. Por supuesto que él estaba acostumbrado al desierto y las cosas del desierto y conocía la zarza. Pero lo que le llamó la atención es que él vio que aquella zarza se estaba quemando. Pero esa zarza no se consumía. Mira qué cosa tan impresionante. Número 1, dice la Escritura que en medio de la zarza había un fuego. Y el ángel de Jehová, dice, estaba como una llama de fuego en medio de aquella zarza. Es decir, que el fuego no lo reconoció. A pesar de que era un fuego que provenía del cielo, él no lo pudo reconocer. Él estaba allí. Lo que llamó su atención era que esa zarza no se consumía. Esto es algo extraordinario y lo vamos a hablar un poquito más detenidamente. Pero vemos que aquí hay 3 personas importantes. Número 1, Moisés. Número 2, el ángel de Jehová. Y número 3, bueno, la zarza no es una persona, pero es el elemento que nos va a servir. Entonces vemos a 2 personas y la zarza. Pero la parte clave para que Moisés cambie el tiempo en su vida se convierte en una zarza. Pero no en una zarza nada más, una zarza que no se consumía. Guarda esto por un momento ahí en tu mente, o escríbelo, porque nos va a seguir sirviendo. Entonces a él le llama la atención esa zarza que no se consumía. Y a raíz de este encuentro, vemos que él, al acercarse, Dios le habla. Dios lo llama, Dios le explica qué es lo que iba a hacer y lo comisiona o lo empodera y le dice, tú vas a sacar a ese pueblo. No lo leímos, pero eso es lo que sucede a continuación. Dios le dice que él va a ser el encargado de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Y de ahí pues continúa la historia. Probablemente tú la sabes. Pero lo que sí quiero decirte es que a raíz de que hubo una zarza que no se consumía, Moisés tiene un rompimiento en su vida. Es decir, un antes y un después. Luego de ese día, toda la historia de Moisés cambió por completo. Él dejó de ser aquel hombre que venía de Egipto para convertirse después en un pastor y ahora era un libertador. Él estaba encargado de esa misión. Entonces lo primero que él recibe luego de tener esa visión de la zarza que no se consumía es el rompimiento al ámbito sobrenatural. Él entra en un ambiente diferente, él entra en un lugar distinto. Por causa de una zarza, mira que nos va a servir esta figura de la zarza bastante. Ni siquiera miraba al ángel. La presencia del ángel de Jehová estaba allí, pero no lo miraba hasta que vio aquella zarza. Ahí mismo, luego de haber visto esa zarza, él inicia a escuchar la voz de Dios. Esto es sumamente importante porque a él le iban a dar muchas instrucciones para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Luego, le es permitido el ingreso a lugares celestiales. ¿Te recuerdas que Dios le dijo, quita las sandalias de tu calzado, de tus pies? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Es decir, él había sido llevado a un lugar distinto donde él estaba. Era el mismo lugar allá en el desierto, pero era un ambiente diferente, un ambiente santo en el cual él tenía que entrar de una forma diferente. Yo espero que tú me estés entendiendo. Luego él viene y estando en ese lugar, él recibe un llamado de Dios. Dios le llama directamente a él, lo escoge, le pide que le siga, le pide que haga lo que él está a punto de decirle y le da instrucciones. Estas son todo lo que él iba a hacer después para liberar al pueblo, cómo lo iba a liberar. Le dio la vara que después sería la vara de Aarón, y le dio todas las instrucciones que él necesitaba. Y de ahí en adelante empezó a caminar con Dios y recibió muchas otras instrucciones. En pocas palabras,
él obtuvo ese día un propósito diferente para su vida. Obtuvo una visión que era sacar al pueblo de Egipto y una misión para poder realizar aquella visión. A Moisés su vida le cambió por completo. Por una sola cosa, por haber visto una zarza que no se quemaba. Él ese mismo día sale empoderado para poder hacer aquella tarea tan difícil y tan importante que hasta el día de hoy, por supuesto que tiene un efecto también en nosotros. Entonces podemos decir que la clave para llamar la atención de este Moisés fue que vio una zarza que no se consumía. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar que Dios se revela a personas en formas inusuales, o mejor dicho, bastante usuales, pero con un toque de sobrenatural. Es decir, el desierto, una zarza seca, por supuesto, mayormente son secas, que ardía, eso es muy normal, pero no se consumía. Algo que es normal y que termina con un toque de sobrenatural. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. El ángel de Jehová estaba y no lo vio, no lo reconoció, pero aquello que conocía bien, lo vio un poco distinto y reconoció que algo estaba pasando. Y por haber reconocido a esa zarza que no se quemaba, él le genera este cambio en su vida. ¿Te acuerdas que vimos que hubo un rompimiento en el ámbito espiritual? Escucha la voz de Dios, le es permitido entrar a un lugar celestial, recibe un llamado de Dios, recibe instrucciones, recibe un propósito y ese mismo día queda empoderado para una vida completamente distinta. Y era precisamente la que siempre él había sabido, él sabía que era su vida. Es decir, desde el tiempo que estuvo en Egipto, él sabía que él iba a ser importante para poder ayudar a su pueblo. Y él recibe ese día todo lo que iba a necesitar, o es el inicio para todo lo que él iba a llegar a hacer. Entonces, una vez más, vemos que esa zarza no se consumía. Quiero ponerte un ejemplo y con esto va a quedar bien claro. Es decir, esta zarza la podemos ver en personas. Y yo quiero ponerte este día el ejemplo de Jesús. Yo quiero que tú me puedas acompañar a Mateo 3, capítulo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Juan el Bautista hablando acerca de Jesús. Él no sabía que Jesús era la persona del Mesías. Él conocía a Jesús, era su primo, pero no sabía que él era el Mesías. Y entonces él viene y dice que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Esto es importante, ¿te recuerdas? Allá había un fuego también. En medio de aquel fuego estaba el ángel de Jehová, una llama de fuego, y en medio del ángel de Jehová, aquí también Jesús posee este fuego. Y si me acompañas a Juan 1:33, vamos a seguir leyendo. Y yo no le conocía, y el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí es, una vez más, vemos cómo Juan podía o tenía la instrucción de parte de Dios para poder reconocer al Cordero de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. Ese era Jesús, hoy lo sabemos nosotros, pero él no lo sabía. Por lo tanto, Dios le da una pista y le dice: aquel en quien permanezca el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces vemos dos elementos. Jesús tenía el fuego y tenía el Espíritu Santo. Dice que él bautizaba con Espíritu Santo y con fuego. Luego dice que sobre la persona que permaneciera.
¿Por qué es importante la palabra permanecer? Porque vemos que en la vida de Jesús el Espíritu Santo no se apartó de él, salvo cuando él estuvo en la cruz y por un momento, en el momento en que él cargó todo el pecado del mundo y toda la maldad que fue sobre él, en ese momento el Espíritu se apartó y Dios mismo se apartó. Y él clama, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero ese es un momento muy especial y muy diferente que en otro día lo podemos platicar. Pero por el resto de su vida, el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús todo el tiempo. Vemos que antes de Jesús, el Espíritu Santo, por supuesto que venía sobre los hombres, pero solamente por un tiempo. Y vas a encontrar muchas escrituras antes de Jesús que dice, y el Espíritu Santo vino sobre fulanito, vino sobre menganito. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre aquella persona, hizo algo extraordinario por el poder y cómo el Espíritu lo habilitaba para hacer cosas sensacionales. Pero cuando él se iba, la persona quedaba como cualquiera. Por un tiempo, por unas horas, por unos instantes, el Espíritu Santo convertía de aquellos hombres extraordinarios que podían hacer grandes hazañas. Pero luego tenía que irse. Entonces Jesús es el primero sobre quien el Espíritu Santo permanecía siempre. Vemos el fuego, vemos que el Espíritu está allí. Y esto nos va a servir para lo que estamos a punto de ver. Vemos como allá en Éxodo 13 dice cómo aquella zarza tenía el fuego, la zarza ardía, pero la zarza no dejaba de arder, la zarza no se consumía. Y quiero decirte que una zarza que se apaga no sirve para el reino de Dios. Te lo digo de otra forma, una zarza que se consume no sirve para los planes de Dios. Eso es importante. Mira cómo Jesús ardía. Y aquí vemos entonces que tenemos una figura de que aquella zarza es la que llamó la atención de Moisés. Y aquí tenemos otra, llamémoslo hoy, como una zarza que tenía un fuego que no se apartaba de él. Y por supuesto que no se consumía. ¿Y qué es esto que estamos hablando? Vemos que Jesús a través del tiempo, de su ministerio, el tiempo en que Él se manifestó plenamente como el Hijo de Dios, Él hizo muchas cosas. Y a pesar de que tuvo momentos difíciles, Él no dejó de hacer aquello que Dios le mandó a hacer. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a Juan 13:21. Ahí lo vamos a encontrar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Este era Jesús en aquella última cena. Él sabía que uno de sus discípulos, él sabía que Judas lo iba a entregar. Pero Jesús no se amarga, Jesús no deja hacer lo bueno, Jesús no viene y amenaza a aquel Judas o lo expulsa de entre los 12, sino viene y le dice unos minutos antes, él le acababa de lavar los pies a todos sus discípulos. Eso incluía a Judas. Él ya sabía que lo iba a traicionar y durante la cena le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo rápido. Él ya sabía que era Judas, pero aún así, él no dejó de arder. Él no deja de hacer lo bueno. Él continuaba ardiendo en el fuego de Dios. No permite que ese fuego se apagara. ¿Ves cómo realmente también Jesús estaba ardiendo? Como aquella zarza que vimos en el libro de Éxodo, la que vio Moisés. Esa zarza ardía. Así también Jesús estaba ardiendo. Te voy a poner otro ejemplo. Mira en Lucas capítulo 22, verso 44. Acompáñame. Dice el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra. En este momento,
Jesús estaba orando momentos antes de ser aprehendido. Me refiero horas antes de que a él lo iban a arrestar y lo iban a enjuiciar. Judas lo iba a entregar. Un tiempo antes él estaba orando y él sabía que era lo que iba a pasar, y dice que se angustió. Y era tan grande su angustia, que es lo que estábamos leyendo, que estaba hasta agonizando intensamente y empezó a sudar sangre. Pero a pesar de esto malo que le estaba sucediendo, de todo esto tan difícil que estaba a punto de enfrentar, él no deja de arder. Él no permite que ese mal futuro o lo que él miraba a continuación, siendo algo tan difícil, le quitara el fuego que Dios le dio. Él era como una zarza ardiendo que no se consumía. Él no permitió que ese momento pasara. Cualquier otro pudo haber salido huyendo. Cualquier otro pudo haber tomado otra decisión. Pero Jesús permaneció ardiendo con el fuego que Dios mismo le dio, y produjo el resultado que Dios dijo que iba a producir. Entonces esa zarza es como tú y yo. Esa zarza ardiendo eres tú y soy yo. Es Jesús. Y Él podía hacer todo esto porque la llama no se apagaba, el fuego no se apagaba y tampoco se consumía. No se consumía. Mira lo que dice Juan 19, en el verso 26 y 27. 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba en la cruz. Era unos minutos antes de morir. Y en aquel momento él podía estar pensando: bueno, ya cumplí, ya me voy, no me importa, ya me traicionaron, todo mundo me falló, Dios recíbeme, ya no quiero saber nada más de esta gente, ya me voy. Pero dice que él, estando en la cruz, ya en los últimos momentos, él mira a María y mira a Juan y le dice: mira María, he aquí tu hijo, y a Juan le dice: he aquí tu madre. Y ahora, pues dice la Escritura que después de aquel momento, Juan se la llevó a vivir a su casa. Él restauró a su madre, él restauró a María, él restauró a Juan, que probablemente también le hacía falta una madre. O si ya tenía una, pues entonces ahora tenía dos. Pero lo que te quiero decir es que hay una restauración en medio de ello. Hay una restauración que, a pesar de que Jesús estaba muriendo, Jesús estaba convaleciendo, Jesús estaba sufriendo el peor momento de toda su vida y de la vida de cualquier otra persona, Él no dejó de arder y siguió haciendo aquello por lo cual Dios lo envió a restaurar las cosas. Mira qué impresionante. Allá, cuando lo iban a traicionar, Él sigue haciendo el bien. Después, cuando él estaba orando y sabía todo lo malo que le iba a suceder, él sigue adelante y sigue haciendo el bien. Y ahora en la cruz, él viene y sigue haciendo el bien. Y me falta una más, y está más adelante en el libro de Lucas, en el capítulo 23, desde el 40 al 43, vamos a leer, acompáñame. Dice el 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más vemos a Jesús ardiendo. Jesús en la cruz. Los romanos se estaban burlando de él. ¿Recuerdas? Él estaba en medio de dos malhechores, o mejor dicho, estaba con dos malhechores. Y uno lo estaba también, se estaba burlando de él. Pero el otro, dice la Escritura, que lo regañó y le dijo: ni siquiera en este momento tienes respeto. No miras lo que está pasando, no miras quién es él.
Y entonces le dice, nosotros hicimos lo malo y por eso estamos aquí, pero él no hizo nada malo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en aquel momento Jesús no deja de arder y le dice, este mismo día estarás tú conmigo en el paraíso. Él, en sus últimos momentos, dando salvación, ardiendo, sin consumirse. Ahora bien, yo quiero que tú comprendas conmigo que nosotros somos como esa zarza. Esa zarza sí se puede consumir. Esa zarza, por supuesto que hay cosas que la pueden apagar o que la pueden consumir. Unas de ellas son momentos difíciles como los que vivió Jesús. Probablemente nosotros en esa situación haríamos algo diferente. Probablemente nosotros tomaríamos venganza o daríamos una respuesta áspera, una respuesta que no está bien. Pero Jesús no cometió ningún pecado. Él siguió ardiendo y no se consumía. Siempre había más. Siempre siguió adelante. No se detuvo a pesar de las condiciones. Y esto es lo extraordinario. Esto es algo ejemplar. Y ya vamos a ver la última parte. Y solo quiero decirte que hay cosas que sí efectivamente podrían apagar ese fuego o podrían hacer que se consuma la zarza. Una de ellas es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Las pruebas, por supuesto que son terribles. Y esto puede producir que una persona que va bien y va como una zarza ardiendo, que no se consume, vengan pruebas a su vida, momentos difíciles, cosas que no quería, cosas que no planeaba, cosas que definitivamente nunca soñó y nunca quiso saber, pueden empezar a suceder, pero algunos empiezan a apagarse. Y vimos que ese fuego es un fuego que viene de Dios. Y ese fuego que está en ti y en mí puede ser apagado si las pruebas vienen y nosotros permitimos que la prueba empiece a consumir. Otra fuente que puede apagar esa zarza ardiendo son las personas. Las malas juntas, las malas conversaciones, las personas sin fe, las personas que se burlan de ti o de lo que tú crees, las personas que buscan hacerte daño, ellos pueden hacer una función de apagafuego. Una función que no nos permita seguir ardiendo como esa zarza que vio Moisés. ¿Recuerdas que eso fue lo que le llamó la atención? Pues aquí vemos que si se apaga, probablemente no podríamos contar con un Moisés o Dios hubiera tenido que buscar otra forma para llamar su atención. Y otra fuente de las cuales apaga el fuego de la zarza es el pecado. Y la última, que también es un pecado, es la indiferencia hacia Dios. El pecado, por supuesto, porque son conductas que a Dios no le agradan. Tú sabes bien que es un pecado. Yo también lo sé, por supuesto. De ese no vamos a hablar mucho, pero el pecado es una de las principales fuentes para que ese fuego se apague, para que la zarza se llegue a consumir. La indiferencia a Dios, esa mata por completo el fuego, porque el fuego proviene de Dios. Entonces vemos que la gente, las pruebas, el pecado, la indiferencia a Dios, son causas que pueden robar ese fuego, que pueden hacer que se consuma por completo la zarza. Y si esto pasa, cualquiera de las dos opciones, pierde la capacidad que tuvo allá en la vida de Moisés. Y por último, quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es algo extraordinario, una promesa preciosa. Y es que tú y yo somos zarzas. Tú y yo somos una zarza. Pero nosotros podemos ser como cualquier otra zarza. Pero con el fuego de Dios en nosotros podemos ser una zarza
que no se consume, una zarza que siempre está quemándose, que siempre hay algo bueno que puede dar, hay algo de Dios que puede trasladar. ¿Te recuerdas que que lo que llamó a Moisés es que no se consumía? Y vemos en la vida de Jesús que Jesús nunca dejó de hacer el bien, nunca se consumió. Nunca permitió que esos apagafuegos que vimos la gente, que vimos los problemas, las pruebas, el pecado y la indiferencia a Dios llegaran a su vida. Por lo tanto, Él siempre estuvo ardiendo y nunca se apagó. Lo que quiero decir, mi amado hermano, y en especial a los padres y también a las madres, a todos nosotros, pero hoy como es el Día del Padre, es que como padres tú debes ser una zarza que no se consume, una fuente inagotable del bien, una fuente inagotable que muestre siempre el poder y el amor de Dios en su interior, a pesar de que la zarza es madera seca, es altamente inflamable, es rápidamente consumible. Y nosotros en nuestra debilidad podemos imitar esa zarza y podemos ser altamente inflamables y rápidamente consumibles. Pero el poder de Dios en ti te hace una fuente de ejemplo en todas las áreas de tu vida. La zarza representa el bien de Dios que no deja de ser un ejemplo para todos. Y te voy a dar cómo funciona esto. A veces Dios llega a la vida de las personas. Y si tú eres un padre o si tú tienes hermanos o familia o amigos por los cuales tú quieres, has estado orando y has estado pidiendo y has estado creyendo que se van a acercar al Señor. Por muchos o por distintos motivos no lo han hecho. Pero quiero decirte que tú siendo una zarza que no se consume, una zarza ardiente que no se consume, sucede como sucedió allá en el libro de Éxodo y aquí en la vida de Jesús. Todas esas buenas obras, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que dice la gente, todas esas buenas obras llaman la atención de los demás. De aquel que no entiende lo que está pasando, de aquel que no mira a Dios que está obrando en medio de tu vida, de aquel que necesita un milagro para su vida, de aquel que necesita que su vida sea transformada, que no escucha la voz de Dios, que está huyendo, que está metido en un desierto, huyendo de su vida pasada, de sus errores, de los pecados, de los asesinatos que cometió. Ese necesita ver una zarza ardiente como tú, una zarza que no se consume por los problemas, que no se consume por el tiempo, no se consume a través de los años. Y mira que la gente lo ve, la gente puede decir, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Cómo es posible que a le trataron mal y él trató bien? ¿Cómo es posible que le defraudaron y él bendijo? ¿Cómo es posible que aquel lo trata como enemigo y él lo bendice y lo ama? ¿Cómo es esto posible? Eso fue lo que llamó la atención de Moisés, una zarza extraordinaria y sobrenatural, que era distinta a todas las demás. Así tú puedes ser una zarza distinta para todos los demás, para tus hijos. Tus hijos te miran constantemente. Y si tú eres una zarza como todas las demás, ellos van a seguir siendo una zarza como todos los demás. Pero si ellos miran que esa zarza no se consume, esa zarza, en medio de la zarza está el fuego, donde está el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová también representa a Jesús. Donde está Jesús, yo te aseguro que ellos se van a acercar, porque les va a dar curiosidad y van a querer ver más de cerca y entender esa gran visión. ¿Cómo es que no se consume? ¿Cómo es que no se apaga? Esa es la zarza que no se consume. Tú eres como una zarza y puedes no consumirte si tú no te dejas consumir, si tú no te dejas apagar. Tú puedes ser una fuente de bendición para muchas personas en tu hogar, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés, para tu familia, los que están cerca, los que están lejos. Ellos te están observando todo el tiempo. Amado Padre, ellos te están observando todo el tiempo. Quieras tú ser zarza o no, quieras tú consumirte o no, ellos están observando. Por lo tanto, escoge qué quieres ser. Mira a Jesús, todo lo que hizo,
todo lo que vivió, y él no dejó de arder. Nunca hizo lo malo, siempre hizo lo bueno. Siempre estuvo dispuesto a hacerle el bien a los demás, a pesar de que a él le fuera mal. Y yo conozco a algunos de ustedes y yo sé que ese es su corazón también. Y quizá tú me estás viendo por primera vez y probablemente este mensaje también es para ti. Quítale el probable, este mensaje también es para ti. Así Dios nos está llamando esta mañana para que puedas ser una zarza que no se consume. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti. A pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores, a pesar de que tú pienses como yo, solo soy una zarza. Dios tiene un fuego que hace lo sobrenatural. Dios tiene un fuego que quema, pero no consume. Por eso tú no puedes echarte atrás. Por eso tú no puedes renunciar, no te puedes detener, no solo porque debes, te aconsejo de todo corazón que agrades a Dios, y yo sé que tú sabes la importancia de agradar a Dios, sino que tú eres una fuente de bendición, tú llamas la atención, tú atraes a ti a las personas que necesitan algo de parte de Dios. ¿Te recuerdas? En el mismo día la vida de Moisés le cambió. Tú puedes ser la zarza en la vida de algún Moisés. Él recibe grandes cosas de parte de Dios en un día. Y de ese día en adelante, la historia cambió para él y la historia cambió para el pueblo de Israel. Esa zarza puede ser tú. Te voy a decir una última cosa. Dios pone el fuego y tú pones el combustible. Dios pone el fuego y tú pones la zarza. Esa zarza, Dios quiere que pueda ser tú. Así que mi amado hermano, ¿qué te parece si oramos para que Dios nos permita ser como esa zarza que estaba en fuego, pero no se consumía? Y a causa de que no se consumía, que no se echaba atrás, que hacía lo bueno, que permanecía bendiciendo en cualquier circunstancia y en cualquier condición, muchos son atraídos al Señor. Muchos entran en un lugar espiritual, oyen la voz de Dios, escuchan el llamado de Dios. Muchos pueden serlo si tú permaneces ardiendo como una zarza que no se consume. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Padre Celestial? Amado Señor, muchas gracias en este día. Que tú les puedas bendecir allá donde estén, Señor, que puedas llenarles de vida, de salud, que puedas proveerles para todo, Señor, pero ante todo que puedas proveer lo espiritual. Yo te pido que en este día, Señor, tú puedas traer una revelación a sus vidas y que ellos puedan ser como esa zarza que no se consumía, que estaba ardiendo pero que no se consumía. Yo te pido en el nombre de Jesús que así como aquel fuego que pusiste en la zarza de Moisés, tú pongas ese fuego en el corazón de estos hombres, en el corazón de las mujeres que nos escuchan también, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas de todos y cada uno como lo hiciste con aquella zarza, que aún en las cosas sencillas, en una vida normal, hayan elementos sobrenaturales que atraigan a las personas para que tú puedas alcanzarles y bendecirles, para que tú puedas traerles salud y libertad, para que tú puedas atraer a los hijos, a los hermanos, a los padres, a los primos, para que puedas atraer a la familia completa, Señor. Y yo sé que tú hablaste primero de familia y quiero decirte en especial, mi amado amigo, que el Señor había hablado acerca de que si tú permaneces siendo una zarza que arde y que no se consume a través del tiempo en distintas circunstancias, tu familia se va a acercar. Has estado orando por algunos de ellos, has estado creyendo por familia que no vive contigo, familia que es cercana pero que viven en otro lugar, familia que tienes ya tiempo de no ver pero que llevas en tu corazón. Es una palabra especial para tu familia o los familiares por los cuales tú estás creyendo. Ellos te están viendo y el Señor dice: no dejes de arder, no dejes de arder, porque ellos pronto están a punto de acercarse a ver, de acercarse a preguntar, de ver aquella visión. ¿Por qué no te consumes? ¿Por qué sigues ardiendo?
Esa es una pregunta que quieren responderse, pero debes permanecer ardiendo, dice el Señor. No es un fuego rápido, porque eso podría pasar con cualquier zarza, sino que es un fuego que permanezca ardiendo. Permanece ardiendo, dice una vez más el Señor. Permanece ardiendo porque tu familia se va a empezar a acercar. Escúchalo bien, tu familia se va a empezar a acercar a ese fuego, a acercar a Jesús, y junto con su cercanía van a empezar a tener encuentros con el Señor y van a poder vivir aquel propósito que Dios tiene con ellos. Este tiempo va a ser un tiempo, si tú permaneces, un tiempo en el que tú vas a poder decir que porque creíste, tu casa también ha de recibir salvación. Si tú crees, tú y tu casa van a ser salvos. Así va a ser. Dios quiere traer ese tiempo para ti. Él va a empezar con tu casa y va a seguir en tus trabajos, en el trabajo, las cosas que tú haces en tu vida diaria. Pero hay una promesa especial para tu familia. Así que recíbela en esta mañana, porque es para toda tu familia. Los que están contigo, los que viven lejos, los que tienen mucho tiempo de no ver, vas a recibir noticias de lejos, dándote la noticia de que se están acercando al Señor, que están buscando de Dios. Vas a verlo en pronto tiempo. Solo permanece, solo quédate ardiendo. No te permitas apagar, no permitas que el fuego que Dios te dio sea apagado por la gente, por el pecado, por la indiferencia. No permitas que ninguno de esos apagafuegos venga a tu vida. Por el contrario, no dejes de arder. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, que tú pongas hoy a cada uno como ejemplo. Que hoy pongas tú como una visión, como un ejemplo para muchos otros. Que la gente vea ese fuego en medio de ellos. Ellos puedan ver el fuego de Dios en medio de ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu Santo, con el cual Jesús bautiza, sea puesto en medio de ellos, en todas las cosas que hacen, no solo en las de la iglesia, Señor, sino en todas sus actividades. Ese fuego arda y no se consuma. Hagan siempre el bien y no se detengan, que no se echen para atrás, sino que a pesar de llevar el daño, a pesar de sufrir, como dice el último versículo que leímos, Señor, a pesar de sufrir juntamente los padecimientos con Jesús, con Cristo, también vamos a ser partícipes de esa gloria que Él tiene preparada. Gracias, Señor, porque sé que tu gloria se empieza a derramar en los hogares, porque sé que ese fuego anuncia la gloria que tú vas a traer en los hogares y que muchos van a acercarse a ti por causa de estas zarzas que están viendo, por causa de estos hombres y mujeres que están viendo, que son como zarzas que no se consumen, que no se dejan vencer, que no se echan atrás, sino que siguen firmes hacia ti, creyendo en ti, haciendo lo que es correcto delante de ti y permitiendo que el fuego del Espíritu de Dios consuma solamente aquello que es malo, quite, purifique, pero deja todo lo bueno, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Hoy los bendigo, Señor, en tu nombre, y te pido que tu fuego arda sobre ellos. Arda una vez más sobre ellos el fuego, Señor, y no se detenga, no se apague como en aquella zarza, que sea una gran visión, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, las personas los vean y digan cómo es posible que no se consuma. Te pido en el nombre de Jesús que tú traigas un fuego avivador, un fuego, Señor, que haga alumbrar todo lo que está a su alrededor, para que toda la atención sea llamada hacia ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Estén muy bien, Dios les bendiga, Dios les prospere, tengan una preciosa semana y que Dios les abunde en todas las cosas. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, aquí, juntamente buscando a nuestro Señor.
Dios te bendiga. Hasta pronto.